Reparados al borde. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de nuestro programa Reparados al borde. Aplausos. Mi nombre es Ceci López. Spotty, gracias por acompañarnos. Amigos de YouTube, como ustedes podrán ver, prácticamente no tenemos set. Nosotros estamos empezando desde cero, desde abajo, sin recursos. Pero bueno, dicen que el primer paso es lo que importa, así que bienvenidos sean todos ustedes. Esperamos y esperaremos que sea de su agrado. Resulta que el proyecto de Reparados al Borde surge, yo no les voy a decir que surge de las artes histriónicas que yo tengo y que cuento y que como soy actriz y estudié comunicación, realmente no. Yo no estudié comunicación, yo no soy actriz, tal vez parezco actriz, pero no estudié eso. Yo estudié una carrera completamente diferente a los medios de comunicación. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes sean mi terapia y como se los dije en el intro, hay tantas cosas que me han pasado una tras otra, que lo único que me falta es que me surre un perro. Pero tengo todavía la esperanza de que no soy a la única que le pasa, de que todavía tenemos más gente que está como nosotros y que bueno, al final del día pues buscamos hacer una red. Esa red que sí precisamente nos puede servir para, pues por lo menos para que me digan, échale ganas, vas para adelante. Ojo, el contenido que estás viendo en este programa no es relacionado a ningún tipo de estudio, sino de vivencias. Y precisamente el día de hoy quiero tomar lo que es el primer tema, experiencias de cuando tuvieron mucho miedo. Yo no les estoy diciendo ni les voy a decir jamás cómo resuelvan esas situaciones, pero sí el que ustedes me comenten, me digan, me apoyen, me ayuden a hacer esa terapia de soltar los miedos. ¿Por qué los miedos? Porque todos esos miedos me he fijado que muchas veces me hacen frenar o irme como gorda en tobogán y siempre pasa algo que termina siendo un reverendo caos. Quiero compartirte que el primer tema precisamente del que quise abordar aquí fue el miedo. Soy malísima hablando en público, malísima. Yo te puedo decir, me fascina ver a todos aquellos conductores, me fascina ver a todas aquellas personas que de manera espontánea dicen y empiezan a sacar la platicadera. Realmente a mí me cuesta mucho trabajo. Mi primer miedo era el exponerme aquí. Y yo sentía o siento o pienso o creo o a lo mejor mañana voy a decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, cierro canal y adiós. Pero por el momento yo estoy enfrentando el miedo que tengo, que es de exponerme, de decir, de comentar, de hacer y deshacer, En verdad, uno de los más grandes miedos que a mí me ha dado es precisamente el posicionarme en un espacio donde sé que a lo mejor ahorita me van a ver 3 personas, me van a escuchar 20 personas y el miedo a decir, el miedo no a decir, el miedo a escuchar, el miedo a escuchar muchas veces lo que no queremos nos hace frenar, nos hace detenernos, nos hace no actuar. El ponerme a hacer una revisión de todo lo que pasé y el darme cuenta que por miedo se fueron muchas situaciones, muchas amistades, muchos novios, porque muchas de las veces decimos, y sí, como te lo digo, yo ahorita estoy con un temor de decir, válgame Jesús Cristo mío vencedor, ¿qué va a pasar? Porque hay muchas facetas que nosotros no conocemos, nos gustaría ser y que sí, definitivamente van a llegar y te van a decir, a ver, mija, relájate, tú no estás para estas situaciones. Pero bueno, o sea, ya cuando te digan que lo hayas probado, si te gustó, adelante, tú sigue. Siempre va a haber alguien que tenga afinidad a ti. He dado 30,000 audios donde me dicen, el miedo te detiene.
te previene, no siempre es malo, a veces te ayuda, te pone en alerta, pero haciendo una balanza, el miedo a mí me ha detenido muchas cosas y realmente es muy increíble. Realmente es muy increíble, perdón, es que, miren, discúlpenme, pero tengo el set aquí y como en este set, que es un espacio de mi casa, no cuento ni con calefacción ni con aire acondicionado, entonces fui a esas tiendas de conveniencia donde venden muchas cosas y me compré mi calentador. Entonces lo tengo conectado aquí, como no alcanza la extensión hasta allá, pues resulta que lo tengo aquí en las patas. Entonces pues ya me está oliendo a quemado, no vaya a quemar algo de aquí de la casa y luego le chetos. Luego el primer capítulo, en lugar de que se llame el miedo, va a ser ¿y cómo se llama el quemado? Entonces, resulta que llega el momento donde Ceci se embaraza. Ceci se embaraza. Yo no voy a decir a Ceci la embarazaron, Ceci fue un mártir, a Ceci le hicieron, porque realmente entiendo que para toda acción hay una reacción. Y eso lo vi desde química de tercero. Para toda acción hay una reacción. Entonces, si yo ya sabía, o yo ya... Ay, perdón, papi. Si yo ya había tenido relaciones sexuales y obviamente no me protegí, pues minuto 2, quedé embarazada. En ese trayecto no saben el miedo, el terror, el pavor que sentí, porque precisamente mi embarazo no fue un embarazo donde estuvieras en una casa y que en esa casa pues sí, que tu mamá va y te visita y te lleva la cobija. Yo me fui a un albergue para embarazadas. Desde ahí creo que ha sido uno de mis mayores miedos, porque pues prácticamente yo decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora, o sea, no soy yo, viene otra persona, tengo otra persona dentro, me sentía como depredador, no sé, mi cabeza giraba por 20,000 lados. Eso, más todo lo que llevaba arrastrando, el estar en un lugar donde era un albergue para embarazadas. Ese albergue para embarazadas, pues prácticamente había pura embarazada. Me costó mucho trabajo el adaptarme. Dicen que se necesitan 26 días para hacer un hábito y que de ese hábito pues tú empieces como a mecanizar todo. Me costó mucho más tiempo. Yo entro en marzo, salgo en octubre. Mi pequeña bebé, mi pequeña Lulu, pues tiene ahorita 7 años. Y te puedo decir que a raíz de eso, cualquier miedo que... Perdón. Cualquier miedo que yo hubiera pasado antes, me le venía corto. En ese albergue de embarazadas había niñas de 13 años. Cuando yo me embarazo tenía 22 años. La depresión fue mucha, el miedo fue mucho. El miedo de, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? Para esto, es que no me gusta mezclar tantas historias porque luego no tengo fin. O sea, me voy como gorda en todo. Me voy como hilo de carrete, bla, 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 y ya no termino. Entonces resulta que cuando yo entro a ese albergue para embarazadas, precisamente me ha desarrollado todos los miedos habidos y por haber. Y miedos que a lo mejor yo decía, o sea, no manches, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a decir? ¿Ahora cómo? No saben Don Moyo cómo se puso cuando le dije Don Moyo es mi papá, papi. Te amo, saludos. Enchúfate. Don Moyo es mi papá. Es el que... mi papá no me dirá que no lo haga, pero sí me dice, ahí vas otra vez. Ahí vas otra vez. Hazlo, cállate y luego me buscas. Don Moyo, resulta que ahí en el albergue para embarazadas, minuto 1, primer miedo, decirle a mi papá, estoy embarazada. Te voy a platicar. Resulta que bueno, no voy a tocar
no voy a tocar temas que no me competan de mi familia hacia allá, pero hacia allá. No voy a tomar cosas que vengan de mi familia hacia acá. Primer miedo, minuto 1. Resulta que cuando yo estaba embarazada, yo trabajaba en una guardería. Esa guardería, pues había varios niños que les gustaba como que agárrame de las manos, yo me doy la vuelta en tu panza y no pasa nada. Yo ya tenía 2 meses de embarazo. El miedo era uno, a que supieran. El miedo era a decir, no sé qué voy a hacer. O sea, no sé cómo voy a actuar, no sé. Yo, para empezar, lo del albergue ni siquiera lo tenía contemplado, porque ni siquiera sabía que había un albergue donde se encerraban 20,000 muchachas embarazadas y que esas muchachas embarazadas eran de diferentes estados de la República. Pero resulta que, pues, primer miedo, yo vivía con mi tía Carmen. Yo me llamo Cecilia del Carmen, gracias a mi madrina de bautizo. Mi tía Carmen, le mando un saludo, y con mi tío Philly. Resulta que yo me voy con ellos a vivir a su casa. Salgo embarazada por arte de magia, salgo embarazada. Y pues resulta que primer miedo, dile a tu tía. Segundo miedo, dile a Don Mollito. Pues para mi tía no fue necesario como que avisarle ni decirle, ¿sabe qué? Ya no me bajó. O sea, mi tía ya no, porque ella es enfermera y ella supo minuto a minuto hasta que me habló y me dijo, ¿cuánto tienes? Y yo, no, pues ya tengo sueño, ya me voy a hacer. ¿Cuánto tienes de embarazo? Tengo 2 meses. Me agarré a llorar y llorar. Pero resulta que ese miedo ya se había terminado porque pues mi tía ya sabía. Después es cuando se empieza a revisar lo del albergue gracias a la esposa de mi primo. Ella me empieza a decir, ¿sabes qué? Yo con la inquietud y ella con el apoyo de brindar, bueno, con el apoyo, me dice, existe tal lugar. Mi tía, pues, o sea, obviamente fueron momentos muy difíciles, pero antes de irme a la historia, de irme al albergue, resulta que le digo a mi papá, Don Mollo, perdóname. Oye, pa, ¿sabes qué? Mira, te invito a comer. Te invito a comer. Tú ayúdame a pagar, papá. Un restaurante que a él le gustaba mucho ir al centro, que no, como mis tías a cada ratito dicen, ay, ¿dónde venían las ancas de pollo? Sí, de rana. Donde tu papá se comía las ancas de rana. Pues sí, ahí en el centro, aquí en el centro de Aguascalientes hay un restaurante que precisamente a mi papá le encantan los mariscos. Entonces yo dije, bueno, vamos a decirle a mi papá todo lo que está pasando. No voy a hablar de terceras personas, no voy a hablar porque tampoco se trata de dejar el mal a la. Entonces ya yo voy con mi papá, llego al restaurante. Pues mi papá, la luz de sus ojos yo, ¿verdad? Su niña favorita. Saludos, Pau. Entonces mi papá, se tardan mucho. Mi papá siempre es de los que se ponen y comen mojarras empanizadas y al mojo de ajo y no sé cuánto. Entonces mi papá pues tenía muchas ganas de ir a ese restaurante, ya tenía tiempo, que pues obviamente no iba. Entonces pues empezamos a platicar que cómo estaba yo con los ascos y como le digo que tengo ascos y todavía no le digo que estoy embarazada. Entonces un buen de situaciones. Resulta que pues a la Ceci, ¿verdad? Ella es muy imprudente y como que siempre Ceci busca el momento donde dice, aquí le va a doler más, aquí dile. Entonces Ceci Angelito decía, no le digas, deja que coma tu papá. Y el ángel diablo decía, pues la fregada, ya dile. O sea, ya dile, al cabo nomás va a pagar y ya. Entonces, pues mi papá le llega un pescadote enorme al mojo de ajo, que por cierto estaba congelado, señores, del restaurante del centro que vende mariscos. Entonces llega el momento donde mi papá dice, ¿qué tienes? Y yo, papá, estoy embarazada. ¡Tin, tin, tin! ¿Qué? ¿Cómo que mi hija favorita está embarazada? Pues sí,
Don Moyo se entera. Don Moyo se entera a principios de marzo. Y justo mi regalo de Semana Santa es internarme en un albergue para embarazadas. Saludos, Moni. Te amo. Moni pues, es un angelote en ese lugar para embarazadas donde era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Entonces, primer miedo, decirle a mi tía estoy embarazada. Segundo miedo, decirle a mi papá que estaba embarazada. Tercer miedo, estar en un lugar donde yo no sabía, donde aprendí a rezar el rosario, donde saludos Bianquita, donde me enseñaron a hacer garapiñados, donde me enseñaron a tejer con los dedos, pero pues era levántate 6 de la mañana, haz los quehaceres, haz de almorzar, recoge la comida, recoge los trastes, come, recoge los trastes de la comida, vete a clases, regresas a la comida, recoge los trastes de la comida, vete a clases, regresas, haces de cenar, cenas, recoges los trastes y vete a dormir a la cama. Entonces eso fue el proceso que me entretuvo del miedo que yo iba prolongando. Resulta que en el albergue, en ese albergue para embarazadas, yo estoy de marzo a octubre. Ya mi hija tenía un mes, apenas iba a cumplir un mes, justo el 7 de octubre. El 7 de octubre yo me voy del albergue. En ese albergue conocí muchas historias. A lo mejor esta primera historia no van a decir los hombres, ay, a mí también me embarazaron. No, pero es que han sido las únicas que me han pasado. Vi el miedo del lado del hombre y me tocó ver el miedo del lado de la mujer. Me tocó vivir la experiencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Los miedos, yo sé que va a haber miedos que sean buenos, que nos prevengan. Y que tal vez obviamente si ves un lago lleno de cocodrilos y te da miedo y te digo aviéntate, pues obviamente no te vas a aventar y decir, ay, vamos a ver si paso. No, ya sabes qué es lo que va a pasar. Obviamente si yo sé que los cocodrilos se comen a los humanos y más, si son guapos, pues obviamente no me voy a aventar. Resulta que el miedo es una pequeña bolita que conforme va pasando el tiempo te va llenando de inseguridades. Me ha tocado conocer a hombres que tienen unos talentos tan maravillosos, pero que no los desarrollan porque dicen, no, ¿qué va a decir la gente? Me ha tocado ver a mujeres tan maravillosas que digo, si tú realmente hicieras esto y la gente te viera, o sea, qué gran regalo. Y la respuesta es no, porque luego van a decir. ¿Por qué se hace reparados? Porque yo me considero una persona en reparación. Reparados, no es albur. Para todos aquellos que pensaban que era albur, no es albur. Yo me considero una persona que está en reparación y considero que no soy la única persona que está en reparación. No considero que soy la única persona que está en reparación. Ninguna persona puede estar plena completamente. No, mi vida es perfecta, mi vida es un mundo, pues la mía no fue ni una vida perfecta, ni está siendo una vida perfecta, ni la estoy desarrollando, ni la quiero, pero sí estoy aprendiendo que si yo me posiciono en una cámara, en un espacio en mi casa, a lo mejor me va a escuchar alguien y que va a decir, está loca, o sea, ya cualquiera le habla a la cámara, pues sí. Y todo eso a mí precisamente me va a ayudar para a lo mejor el día de mañana decir, ¿sabes qué? No me gustó. O decir, me gustó. En lugar de escribir mi diario, pues llegar y decir, ahora me pasó esto, yo ya viví por esto. Sí te puedo decir que el miedo no te debe de detener. El miedo no te debe de detener. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo a soltar a alguien, a realizar una actividad porque los demás no creen que seamos capaces de realizarla? Porque ya viendo varias situaciones digo, no puede ser posible, ¿cómo fue posible que yo hiciera esta situación? Y sé que
pues bueno, todo es parte de crecer, todo es parte de seguir. Uno de mis mayores miedos fue cuando viví mi embarazo en un albergue para embarazadas. Ingreso de 2 meses y salgo precisamente ya con una bebé de menos de 1 mes de nacimiento. Y ahorita yo te puedo decir que agradezco el que me hayan enseñado a tejer con los dedos, porque no saben, en este momento hice unas chambritas muy bonitas, pero ya se me olvidó. Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Pues no sé si fue la tristeza, pero ya sé. Si nosotros no tuviéramos miedo, no podríamos demostrarnos lo valiente que somos. A lo mejor este primer episodio van a decir los hombres: ay, una mujer abandonada en el embarazo. Pues sí, pero ya vendrán más episodios. Y no precisamente quería hablarte del miedo en el embarazo. Quería que afrontaras, quería que vieras, porque el programa de Reparados se llama Reparados. Estamos en Reparados al Borde. ¿Por qué? Porque yo considero que todos nosotros somos personas que necesitamos reparación. Somos personas que estamos en proceso de reparación, de sanar, de pasar. Me ha tocado ver a tantos hombres que tienen miedo a hacer las cosas, miedo a tomar decisiones, miedo a decir: ¿y si? Yo no soy especialista, yo no estudié psicología, ni siquiera estudié para medios de comunicación. Todo lo que vamos a platicar aquí es de acuerdo a las experiencias, tanto tuyas como mías. Es difícil creer, crear y transformar si no manejamos los miedos. Y te digo algo, tú eres mi primer miedo, el primer motivo de poder hacer o de querer hacer un podcast de media hora. Porque el primer paso para cualquier decisión que tengamos o que tomemos va a ser importante. Recuerda que los miedos, entiendo que a veces previenen, pero en lo personal a mí me ha tocado que los miedos se afrontan, se actúa, se aprende y se crece. Quiero agradecerte por escucharme el día de hoy. Sé que a lo mejor vas a decir: yo te lo dije desde el intro, iban a ser mis historias que tú te morías por saber, por conocer. Pero quiero escucharte a ti mujer. Si tú te embarazaste, si viviste tu embarazo sola, acompañada, si al igual que yo estuviste en un espacio donde estuvo alguien más, si tú como hombre la dejaste, seguiste, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te sientes? Te dejo aquí los enlaces de nuestras redes sociales para que nos escribas, para que me pongas la experiencia, si es que tú ya te embarazaste, si es que tú ya lo viviste, y si no, para que digas: jajaja, pobrecita. Es tan bonita, pero tan dejada. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ser mi terapia, muchas gracias por seguirnos en redes sociales, muchas gracias por las personas que desde que escucharon el intro del podcast, pues realmente tuvieron a bien darle a la campanita, se suscribieron. Muchísimas gracias. Como les dije, yo no soy una persona que estudió comunicación, yo no soy una persona que estudió psicología, yo no soy una persona que esté realmente preparada para darte un consejo. Sin embargo, sí soy una persona que ha tenido muchísimas experiencias. La vida me ha llevado por diferentes caminos. Y esos caminos precisamente también me he topado y he conectado con mucha gente que le ha tocado lo mismo o situaciones más graves. Me gustaría saber cuál ha sido tu mayor miedo. Y para el siguiente capítulo, vamos a hablar de los fracasos. Que híjole, no, si yo te contara cuántas veces. Adiós. Reparados al Borde.